organizaciones tienen que tener retos ahora, retos estratégicos, operativos, específicos a lo que es su entorno. También nos vamos a enfrentar a algo particular en el entorno legal. Cada país ha sacado todas sus normativas, cada país ha sacado diferentes escenarios para volver a una normalidad. Sin embargo, siempre hay un actor crítico, que es la persona que está ahí y de la que va a depender muchas de las acciones que estemos haciendo más adelante. ¿Cómo nos preparamos ahora para estos centros de trabajo? Definir estrategias, definir herramientas, mecanismos, nuevos escenarios y volver a iniciar, siempre trabajando con un factor importante que es la gente. ¿Cómo hacemos un plan de transición para volver a una nueva normalidad? En donde lo que se conversa a nivel mundial, hablamos de reglas de distanciamiento social, de nueva reestructuración de oficinas, de temas de uso de mascarillas. Si lo ven seguramente aquellos que ya han salido en varios países es obligatorio el uso de una mascarilla para poder salir a cualquier sitio. Entonces imagínense ahora el tener que usar 8 horas, 7 horas, porque los horarios se van a cambiar, una mascarilla en la jornada laboral. Si por ejemplo yo voy al súper y duro 2 horas y esas 2 horas llego a mi casa casi que ahogada con la mascarilla, y busca una temas cómodas, esos son nuevos retos y nuevas normalidades a las que nos vamos a tener que estar enfrentando. Porque si hablamos este tema o este contexto alineado a lo que es el COVID-19 o coronavirus, como originalmente lo habíamos identificado, si ven, generó un daño a todo lo que es el tejido empresarial y mundial, no solamente empresarial y mundial, en el día a día, en lo que hacemos, en nuestras casas, en nuestro entorno. Esto nos ha obligado, así como decía el video, a mantenernos encerrados, a que un día se nos pase a enfocarnos ahora en el famoso teletrabajo, trabajo en el hogar, en reinventarnos en las actividades, cómo las hacemos, cómo trabajamos con el tema psicosocial, cómo trabajamos con el entorno. Se han presentado temas asociados a ansiedad, temas asociados a estrés. Muchas veces este contexto nuevo nos ha llevado a que haya organizaciones a nivel mundial en diferentes países, por ejemplo en el caso de Panamá, que están paradas debido a la emergencia o el estado de emergencia nacional, así como acá hay países en Europa, España, Italia, Francia, Ecuador, que ha visto bien afectado, en el caso de Perú, Venezuela, Dominicana, Estados Unidos, y nos debe llevar, fíjense algo importante, nos debe impulsar a que consideremos nuevas formas de realizar las actividades. Muchas veces las organizaciones no se habían planteado que pudiéramos hacer un teletrabajo y hay organizaciones hoy en día en los cuales están funcionando, estamos logrando objetivos y estamos trabajando desde la casa, creando una oficina virtual, un ambiente. Muchas veces estamos, mi oficina acá es mi comedor, en donde yo he adecuado y tengo las cosas, hay quienes están en el cuarto, hay quienes tienen una mesita, hay quienes se sientan en el sofá. Es ver cómo eso nos va a afectar, porque una vez que regresemos, esto nos tiene que impulsar a definir nuevas estrategias, a definir nuevas formas de operar dentro de las organizaciones. Hemos visto el desarrollo creciente de lo que es el mercado online, las ventas online. Realmente esto ha traído una fortaleza y hay muchos negocios que han encontrado una nueva forma de vender. Esto nos tiene que enseñar nuevas estrategias para las organizaciones que estén certificados o no y tienen un sistema de gestión. Esto debe llevar a que hagan un análisis de riesgo que les permita reestructurar las actividades, que permita mejorar la forma de hacer las cosas. Y algo en lo que estoy claro y lo tengo es evitar la burocracia. No nos podemos empezar a llenar de documentos, porque vamos a ser bien creativos. Vamos a empezar a escribir todo y vamos entonces a mandarle a la gente cosas. Sí, hay que trabajar, hay que sensibilizar a la gente. Sin embargo, tenemos que buscar formas que sean prácticas y dinámicas y que nos aborden o que nos ayuden a lo que es las organizaciones a trabajar en esto. Porque si lo vemos, es la primera vez que pasa esta situación para la cual no estábamos preparados. Sin embargo, hablábamos de la peste, hablábamos de la fiebre española, que ya había pasado anteriormente, pero no existían esas herramientas, este nuevo conocimiento, la forma de comunicación, algo con lo que hay que tener mucho cuidado, con todas esas noticias falsas,
donde la gente empieza a ser creativa y a decir una cantidad de cosas, y muchos somos ingenuos, muchos creemos las noticias que están ahí, no nos vamos a ver si realmente eso es lo que necesitan las organizaciones. Este tema del COVID, ¿verdad? O esta pandemia abre a que empresas reaccionen de diferentes formas. Empiezo con el contexto, porque cada organización, cada país tiene que entender sobre qué está trabajando. Los temas culturales, los temas políticos, los temas jurídicos, el tema social, las personas es diferente en cada sitio. No todos reaccionamos igual. Les puedo garantizar que muchos de los que están acá y que han estado encerrados por bastante tiempo, les va a costar salir a la calle. Nada más pensar que si uno sale ahora o la rutina, va al súper y viene, se tiene que quitar los zapatos, lavarse los zapatos, quitarse la ropa, bañarse, ponerse al sol, una cantidad de cosas. Imagínense entonces volver todos los días al trabajo donde vas a estar en contacto. Hay países en los que les encanta abrazar a la gente y tú llegas a una auditoría, y fue la última auditoría que hice en Dominicana, que tienen una cultura bien particular. Yo iba ya como con ese tema de mantener distancia, la mano alejada, y tú llegabas y te saludaban con un beso y te daban la mano. Es decir, no había forma de evitarlo porque ellos todavía no estaban en esta creencia. Entonces nos lleva a que hay que cambiar ciertas cosas, hay que ver el entorno, hay que considerar a los trabajadores como una parte fundamental, hay que ver los clientes, porque esto nos ha traído a nuevas prácticas. Aquellos que no estaban acostumbrados a comprar con un delivery, a comprar con que les trajeran a su casa, se encuentran que ahora, yo lo veo acá porque me asomo a veces en el balcón de mi edificio y veo que todos los días la gente está en los moticos que viene Uber, Apetito 24, Globo, y hay edificios, un edificio cercano acá a mi casa, que todos los días no sé cuántas motos llegan. Ahí la gente pide, no sé si es que no cocina, pide farmacia, no sé qué pedirá, pero todos los días llega. Entonces, cambios de necesidades. Hay mucha gente que se ha acostumbrado. Yo tengo un señor que ahora me trae las verduras a mi casa y yo espero que después de esto las siga trayendo. Si realmente te ahorras muchas cosas, das mucho control y son cambios de perspectiva. Los mismos proveedores, la misma organización, la dirección. Aquí hay un punto importante y es estratégico. Hay organizaciones hoy en día que han cerrado tentativamente, tienen a sus trabajadores suspendidos. Sin embargo, tienen que afrontar el reto de reabrir, de volver otra vez a tener una misión, una visión de verse en el futuro y volver a generar empleos a nivel mundial. Esto es un reto que nos trae esto, donde debemos canalizar todos esos esfuerzos que ahora estamos haciendo, manteniéndonos en casa, aquellos que le han tocado trabajar, esas enfermeras, esos médicos que tienen que ir todos los días a los hospitales, se enfrentan a un entorno diferente, donde sencillamente, así como lo han dicho muchos, ese es su deber ser. Yo voy a ir, no sé si me voy a contaminar o no, pero voy a tener las diferentes medidas preventivas. Van a seguir prestando su servicio, van a seguir prestando el producto que tienen, la atención que se genera en eso. Por eso, esto nos tiene que llevar a que en las organizaciones cada día veamos ese contexto, este contexto en el que estamos acostumbrados en los sistemas de gestión es que lo hacíamos una vez al año, lo hacíamos en enero cuando hacíamos la planificación, no. Hoy en día con esto ha cambiado, todos los días va a ser diferente. Si lo vemos acá, estamos dando en Panamá en el caso la reapertura a ciertos negocios por bloques. Eso nos va a llevar a aprender a tener normas nuevas que van a ser particulares para acá, para nuestro país, pero si nos vamos en Europa, que ya están abriendo, también todos van a tener sus protocolos de acuerdo al tema cultural, a la gente. ¿Por qué? Porque somos diferentes, entonces tenemos que estar analizando todos los días esos cambios constantes que nos van a estar revisando ahí. Un punto fundamental en el que tenemos que enfocarnos a futuro y hoy en día trabajarlo es reactivar las organizaciones. Las organizaciones a nivel mundial tenemos que volver a trabajar, volver a una normalidad, pero ahora considerando un contexto en donde vamos a tener prácticas y normas diferentes que si nos vamos no estábamos acostumbrados. Si ven las imágenes, vemos que trabajamos con mascarillas, vemos una persona que atiende a otra y tiene ahora un paraván, un vidrio transparente en el cual separa. Tenemos que ver porque uno de los puntos más importantes es asegurar la confianza sanitaria, que el trabajador, parte interesada, es decir, los mismos directivos, un cliente, cuando yo vaya a hacer una auditoría a futuro, yo me tengo que asegurar para mí
que yo voy a ir con confianza a realizar eso. A una empresa donde haya controles, protocolos, nos vamos a enfrentar a nuevas medidas. Hay empresas que antes te medían o te revisaban el tema de alcoholemia. Ahora vamos a tener que llegar a la empresa, o como hoy en día pasa en el supermercado. Uno llega acá al supermercado y te tienes que parar frente a una cámara para que te tome foto y veas si estás bien la temperatura. Si tu temperatura está sobre 38, deberían de comunicarlo a las autoridades. Entonces, es ver nuevos controles a los que la gente, más adelante lo voy a conversar, puede sentir que le están invadiendo su privacidad. Se hablaba, por ejemplo, en el caso de las líneas aéreas. Hay líneas aéreas en Europa y en Asia que están funcionando y están haciéndole un análisis de sangre, que esa que te pinchan en el dedo y inmediatamente en 10 minutos tienen la respuesta. Imagínense aquellos que no les gusta y que cuando le van a sacar la sangre es todo un proceso, que ahora se tienen que hacer un viaje, se tienen que pinchar y esperar. Entonces va a ser un trauma, va a ser cosas o nuevas normas o protocolos que tiene la organización y tienen que enfrentar todos los trabajadores. No va a ser fácil, pero la intención dentro de este entorno que estamos viviendo ahorita es que cada organización defina controles, que esos controles eviten ser burocráticos. No podemos empezar ahora a pretender crear procedimientos, normas para llenarnos. Tienen que ser cosas dinámicas, hay que reorganizar, hay que buscar trabajar con la gente. Un punto fundamental en reactivar las organizaciones en el mundo, en reactivarnos en el día a día, es que haya una comunicación clara en países que están dentro de las organizaciones en cada uno de los sitios. Al hablar de los sistemas, fíjense que no solamente estaríamos hablando de 18.000 o de 45.000, como muchos piensan. Debemos hallar es 9, 14 ambiente, es 22.000 inocuidad, es tema según información. Ahora, por ejemplo, de la empresa, ¿cómo aseguramos que esa información realmente es confidencial y la mantenemos? Entonces, los sistemas de gestión todos van a verse afectados porque nosotros debemos garantizar que realmente la organización mantenga, la organización sobreviva, esté y sea capaz de asumir los cambios, trabajar con menos personas, trabajar con más personas, reorganizar la forma de hacer el trabajo. Nos va a tocar ahora redistribuir esas oficinas. Hoy en día una tendencia de oficinas era esos escritorios en los que estábamos uno al lado del otro, pero ahora hay que manejar el tema de distanciamiento. Recientemente me compartieron una foto de un nuevo salón de clases en una organización en donde normalmente caben 20 o 30 personas en una charla diaria, pero ahora solamente tiene 12 sillas marcadas y no se pueden mover. Entonces, nos obliga a generar nuevas estructuras, nos obliga a ver cómo ese sistema va a aportar un valor. Recuerden, y lo he dicho siempre en la charla, los sistemas son un valor agregado. Esto nos ayuda a hacer el día a día. No es que vamos a trabajar para ellos. Hoy en día, cualquiera de los sistemas de gestión nos tienen que ayudar a mejorar, a determinar qué oportunidades, porque eso es algo novedoso en las normas, cómo vamos a generar oportunidades, qué riesgos tenemos, qué pasa si abrimos los negocios y hay un rebrote de lo que es el virus, el COVID, cómo vamos a hacer otra vez para volver entonces atrás y qué lecciones aprendimos de eso que estamos gestionando, cómo nos vamos a preparar. Muchos no llegamos a pensar que se fuera a parar el mundo, pero realmente se ha parado. Hay negocios que no están operativos, hay servicios esenciales que están funcionando. Sin embargo, hay otros sectores que están parados hasta tanto no se reactive. Uno de los sectores críticos, pienso yo, es el sector aéreo. Muchas veces imaginar ahorita que queremos tomar un vuelo y no hay conexiones. La mayoría de los países están desconectados por temas de las emergencias que hay, y el volver a tomar un vuelo, mucha gente lo va a pensar, el tipo de normas, los protocolos que haya que ver, esto tiene que irse a la organización y ver cómo lo vamos a ir gestionando.
dentro de lo que son los sistemas de gestión, es importante, y acá lo vemos para cada uno de ustedes en las organizaciones en las que laboran o donde estamos trabajando, que nos tenemos que preparar para nuevos riesgos laborales. ¿Qué pasa si hay una persona sintomática en la organización y entonces, bueno, le encanta saludar a todo el mundo y esa está perfecta y empieza a enfermarse la gente? ¿Qué pasa si, qué riesgos hay con las personas que sienten estrés? Muchos se han vuelto hipocondríacos, que se dice, no tenemos enfermedades, si salen a la calle llegan y tienen tos, tienen fiebre, les pica todo, es decir, tenemos que reaccionar a esto porque son nuevos riesgos que vamos a estar enfrentando. Hay gente a la que le va a costar salir de su casa, a la que le va a costar salir a la nueva normalidad, a ir, no sé, a un parque a caminar, el que te encuentres a alguien, porque recientemente cuando empezó esto, recuerdo haber ido al súper y una persona como que estornudó y bueno, todo el mundo lo vio así como que si fuera un extraterrestre. Entonces, es tener eso que está ahí. Cada empresa, y un poco refuerzo esto, es diferente. Está en un territorio, tiene una población, tiene trabajadores, tiene entornos diferentes. Entonces, no podemos poner las mismas prácticas, los protocolos, aun cuando van a salir legislaciones en ese tema, nos vamos a encontrar que la cultura es diferente. El hecho de salir, el hecho de ir, por ende tenemos que estudiar cómo es esa estrategia. ¿Aplicamos los mismos protocolos? No necesariamente. Tenemos que adaptarlos a lo que es cada empresa, que es el lavado de manos. Hay gente a la que le da alergia el jabón. Yo tengo una compañera que no puede usar cualquier jabón porque si se lava entonces la mano le genera una alergia. ¿Qué hacemos con esas personas en las organizaciones? Si una de las medidas o protocolos nuevos es el lavado constante de manos. ¿Qué hacemos con esa persona que se pone la mascarilla y entonces la mascarilla vive cada 5 minutos, sube, baja y no me queda, me pica, me da calor, les va a apretar? Si nos vamos al caso de las damas, ay, mire, es que se me despeina el cabello y ya entonces esa liguita me molesta. Ahora tengo algo en la oreja. Es decir, es ver toda esa cantidad de cosas que nos vamos a estar enfrentando. ¿Y qué hacemos? Lo ideal es que cada empresa defina un protocolo particular, siempre considerando esas normativas que nos van a dar los estados, esos lineamientos que están saliendo y que son consideraciones generales. Hay organizaciones que van a implementar protocolos de toma de temperatura, de verle el historial al trabajador, a ver con quién ha estado en contacto. Hay una cantidad de cosas nuevas a las que vamos a tener que acostumbrarnos por un largo rato para poder trabajar esto. Esto hace que los sistemas de gestión tengan que reformularse, analizar el contexto, ver esos riesgos, establecer planes de acción, pero dinámicos. No vamos a poder decir, aunque sé que hay muchas organizaciones o algunas los van a hacer, que van a levantar hoy en día su contexto y lo van a ir a actualizar dentro de un año, porque ese es estratégico. No, es dinámico. Tenemos que ir actualizando todos esos factores, porque la gente ha cambiado, las organizaciones han cambiado, todo es diferente. Tenemos que verlo bajo una nueva perspectiva en donde no solamente la organización, nuestra vida en el día a día, el cómo salimos, el cómo caminamos, el qué hacemos. Entonces, todo eso se va a ver afectado por estos puntos y por esta gestión como tal. Realmente, si hablo de protocolos o lineamientos sanitarios, que es lo nuevo que estamos manejando, esta crisis sanitaria que nos genera el COVID nos ha traído una preocupación a nivel mundial. Muchas organizaciones no van a tener la oportunidad de volver a abrir, otras organizaciones están encontrándose en temas operativos porque pararon máquinas, equipos, tengo que reactivar a la gente. Hay organizaciones en las cuales ha habido muertes de trabajadores alineados al COVID, entonces la gente va a tener también que trabajarse con la gente. ¿Cómo preveemos estas situaciones de emergencia? ¿Qué pasa si pasa algo en la organización? ¿Qué pasa si tenemos un trabajador que tiene un entorno en el cual hay personas que potencialmente puedan estar enfermas de algo como diríamos en algún momento una gripe llamada COVID-19 y que pudieran ser un foco y nos pueden generar? ¿Realmente estamos preparados para eso? No. Tenemos planes de emergencia porque los sistemas de gestión piden planes de emergencia, pero planes de emergencia alineados a los riesgos que teníamos identificados. Hoy en día hay empresas que están formalizando nuevos planes de emergencia, cómo atender una situación en caso de pandemia. Recuerden que esto va a ser para largo rato. Se habla de que puede ser en el 2020, 21, 22,
hasta que tengamos la vacuna, no sabemos todavía cuándo va a estar o existan algunos medicamentos que nos puedan ayudar, vamos a tener que trabajar de la mano con esto. Nos tenemos que preparar. Uno de los puntos fundamentales que trae este impacto en el negocio es que el trabajador sienta seguridad, que las personas sientan bienestar, que la organización se está trabajando. Hay empresas que he visto que han desarrollado APPs en donde se las mandan a los trabajadores y los trabajadores con cierta frecuencia llenan cómo es su estado de salud. Hay organizaciones que crean webinar, Zoom, reuniones para interactuar y motivar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto ha afectado de alguna manera la parte del entorno del trabajador. Tenemos que ver también cómo vamos a garantizar otra vez que la operación vuelva a la normalidad, que existe una cadena de suministro, materias primas, que la economía vuelva a reactivarse, y esto nos va a llevar a lo que llamamos ahora transformación. ¿Por qué transformarnos? Porque es un escenario diferente. Muchas veces la gente dice que se reinventa, se gestiona, no, es transformarse, es ver las cosas desde otro punto de vista, que nos tiene que llevar a qué va a pasar si más adelante vuelve a surgir un evento o una pandemia de esta magnitud, cómo nos vamos a preparar, qué vamos a hacer. Y fíjense que aquí es importante, en cada sector particular, porque hay empresas de manufactura, hay empresas de alimentos, hay empresas de servicio, y cada uno tiene que trabajar en su gestión estratégica. Los protocolos son generales, va a haber protocolos globales, sin embargo, cada negocio tiene que manejar su impacto. ¿Cómo volvemos a traer a los trabajadores? Se habla, por ejemplo, en las normas o lineamientos que están dando, de trabajar con horarios flexibles, de que la gente evitara el aglomeramiento. ¿Qué hacemos bajo ese escenario? ¿Cómo vamos a estar preparados para eso? Estos impactos nos van a llevar a que generemos planes de trabajo dentro de lo que son las organizaciones como tal. También es bien importante que las organizaciones deben trabajar y deben alinearse a este señor que se llama coronavirus, COVID-19, y tenemos que trabajar con riesgos políticos, económicos y de seguridad sanitaria. Políticos, porque si vemos, cada país ha tomado normas diferentes. Yo conversaba con Lilian ayer o antier que me escribía, y si nos vamos a Nicaragua, para ellos no hay emergencia. Creo que esta semana fue que empezaron a decir que ya había como que se estaba viendo un contagio local y estaban trabajando en algunas medidas. Sin embargo, hay países, si nos vamos, por ejemplo, acá en Panamá, donde no podemos salir sino por género. Las mujeres salen lunes, miércoles y viernes, y según el último número de cédula, 2 horas. Y los hombres salen martes y jueves nada más. Los últimos fines de semana los hemos tenido de cuarentena total o toque de queda. Hay otros países en donde existe un toque de queda por horarios. Podemos salir de 7 de la mañana a 2 de la tarde, a 4 de la tarde. Y posteriormente ya existe un toque de queda para todos. Entonces, es ver cómo vamos a lidiar con eso, porque cada país tiene su tema político, su tema legal diferente, su tema económico. Hay países en los cuales se han dado subsidios, se están dando ayudas. Sin embargo, sabemos que es bien importante el hecho de poder ver qué medidas se están gestionando. Ahí es un punto importante ver el tema de la gente. Como vemos géneros, muchos pudieran pensar en algún momento la discriminación. Eso es algo bien importante. Tenemos que trabajar en que todos somos iguales, que todos debemos gestionarnos, debemos ser sensibilizados. Hoy en día los responsables de seguridad, prevencionistas, responsables de seguridad y salud, tienen que estar constantemente actualizados. Deben estar constantemente viendo qué es lo que está saliendo, formándose para poder asegurar cómo van a afrontar estos nuevos retos que tienen las organizaciones. ¿Qué hacemos en cada uno de ellos? ¿Cómo vamos a trabajar en sensibilizar a la gente en el uso de los EPP, en la reapertura de los negocios? Fíjense que yo me pongo a pensar, bueno, ya va a abrir la tienda nuevamente. Muchos de los que están en sus casas, apenas abren una tienda de manera presencial, se van a ir al negocio a comprar algo que les hace falta. Así no tengan el recurso. Entonces, ver cómo los vamos a acostumbrar, porque se habla de protocolos que van a tener un 25% de su capacidad. ¿Cómo limitas? ¿Van a hacer las filas largas para que la gente quiera entrar a ir a comprar algo?
ver el punto de gestión de cómo lo vamos a ver dentro de lo que son las organizaciones, qué es lo que debemos hacer en cada una de ellas, esas medidas de seguridad sanitaria. Nos van a hacer test, vamos a hacer evaluaciones. Cada país trabaja con eso y cada empresa debe lidiar con esto. ¿Por qué? Porque va a ser diferente. No existe una medida única, no existe una forma única. Nos vamos a encontrar nuevos retos, nos vamos a encontrar políticas que van a ser colectivas, sociales y sanitarias que se van a gestionar en los diferentes países y en las diferentes organizaciones. Necesitamos que este mundo que está cambiando, ¿verdad?, se adapte a eso y tenga lo que busca, que es una seguridad global, un escenario de seguridad integrada. ¿Por qué? Porque ahora el reto de salud es público, es de todos, nos impacta en la organización pública, privada, en el día a día, en nuestras vidas. Tenemos que trabajar con este señor, el cual nos va a dejar un largo rato para poder ir viendo cómo vamos a ir trabajando con esos temas. No existe una lección aprendida, aunque esos países que iniciaron todo lo que tiene que ver con el COVID, la pandemia, en enero, han empezado a reabrir. Ayer yo leía, por ejemplo, que empezó la educación y van a tener que llevar todos los estudiantes un brazalete que detecta tu temperatura corporal y si tienes fiebre, genera una alerta. Entonces, fíjense que son nuevas medidas que tenemos que ver cómo estamos gestionando, cómo las estamos atendiendo, qué estamos haciendo dentro de las organizaciones. Entonces, un tema sumamente importante es el trabajar en la conciencia. Realmente, yo le digo a veces, y siempre lo digo en mis cursos, yo no le puedo cambiar el chip a cada uno de ustedes. La conciencia, tanto vaya a ser organizacional como individual, en las organizaciones la empresa te da el 50%, te da EPP, te da normas, procedimientos, pero si el trabajador no quiere alinearse a eso, ¿cómo hacemos para que sea consciente? Yo no puedo tener un responsable de seguridad atrás de cada persona para que cumpla las normas. Eso es conciencia de cada individuo, de cada trabajador. ¿Por qué? Porque al final, fíjense que no solamente va a afectarse él va a afectar a su compañero, va a afectar a su vecino. Ese video que circulaba, que es un padre médico, llega a su casa y intenta abrazar a su hijo, es sencillamente tener conciencia. Muchos lo harían, llegarían y los abrazan, pero están puestos. ¿Por qué? Porque su trabajo genera riesgos y debemos crear esa conciencia individual, esa conciencia que nos lleve a cómo lo vamos a gestionar. Los modelos de gestión realmente consideran, las normas consideran planes para manejo de crisis, planes de emergencia. Sin embargo, esto se alinea a todo lo que tiene que ver con procedimientos, pero no estábamos preparados para poder tener un procedimiento para la pandemia. Si vemos cuando esto inició, hay organizaciones que empezaron a crear un plan, pero ese plan no sabíamos la magnitud. Muchos pensaron que eso iba a durar una semana, 2 semanas, pero ya tenemos 90, 60 días en los cuales hay organizaciones que han estado cerradas y que deben identificar esto. Entonces, dentro de los sistemas de gestión y los modelos, debemos manejar ahora procedimientos. Si nos vamos a terminología que se esté usando, protocolos que van a comprender una evaluación, y un punto que refuerzo es entender el contexto. ¿Qué nos puede permitir? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué vamos a trabajar con la gente? Se habla hoy en día de mucho teletrabajo, que organizaciones, hay normas, algunos protocolos he leído por ahí, dicen que aquellas personas de más de 60 años o con patologías sean las últimas en incorporarse, pero podemos hablar de un tema que suena de discriminación. Sin embargo, hay que afrontar una nueva realidad, hay que adoptar nuevas medidas. Hay que ver si eso funciona, si genera resultados. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer nuevos retos en donde cada uno de nosotros internalice esta gestión nueva. Esto que ha pasado ahora y que está pasando en este 2020 ya pasó hace muchísimos años atrás cuando estuvo la fiebre española. Duraron 2, 3 años en ver. Imagínense, en esa época no había Internet, no había Twitter, no había Facebook, no había nada con todos los mecanismos que nos comunicamos. Sin embargo, sobrevivieron. Murió mucha gente, sí, pero lograron adaptarse. Hoy en día, con todas las herramientas y con todo lo que tenemos, nos debe ayudar a que gestionemos, a que realmente mejoremos
continuamente todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión. Importante, nos vamos a tener que volver abogados, como digo yo. Algunos que son abogados, el tema legal y jurídico es sumamente crítico. ¿Por qué? Porque hay medidas, están lanzando regulaciones, sin embargo existe una incertidumbre en donde no sabemos qué va a pasar. Dicen, vamos entonces a lanzar un protocolo de reapertura y empieza la gente a ser creativa. Acá, desde la semana pasada se hablaba de ese protocolo de reapertura y a mí me llegaron como 5 modelos diferentes. Si hay gente que se pone a ser creativo en los temas, hay un tema de invasión de privacidad. En varios de los webinars que también he participado como asistente se habla de esto. Hay mucha gente a la que no le gusta que le tomen la temperatura, hay mucha gente que no les gusta dar sus datos y eso pudiera ser también un tema importante que hay que verlo. Y un tema fundamental, que las organizaciones puedan coordinar y trabajar de la mano con el Estado. ¿Por qué? Porque al final el resultado es que podemos reactivar las organizaciones, que podamos volver a una nueva normalidad y el tema legal va a ser bastante importante y crítico dentro de esto. Nos va a llevar a entender medidas, a entender acciones que vamos a estar teniendo a corto, mediano y largo plazo, pero que tenemos que tener paciencia. Paciencia porque aun cuando están sacando esos protocolos se cambian, esos protocolos pueden variar de acuerdo a la gente, al comportamiento y a los puntos que puedan estar ahí alineados como tal. Factores importantes, la economía, porque hoy en día existe una crisis, hablamos de desempleo, muchas organizaciones han tenido que cerrar sus puertas, tenemos que ver cómo hacemos una reactivación, que no va a ser a corto plazo, va a ser a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Muchas empresas con su tema de responsabilidad social, en donde vamos a tener que ver cómo trabajamos con las empresas, con las comunidades, con los trabajadores, con los vecinos. Tenemos que prepararnos para ver el mundo así como está en la imagen, con una mascarilla. ¿Qué hacemos ahora? Y cómo garantizamos que realmente la seguridad y la organización tiene todos los controles, se asegura de que se cumplen para sus trabajadores y para cualquier parte interesada, porque las partes interesadas existen, el vecino de la empresa, si nos vamos a la empresa como su edificio y su casa, su vecino, el que esté acá, el entorno, cada uno de esos necesita, por un lado, reactivación económica. Necesitamos tener una responsabilidad social que vaya alineado al trabajador, al entorno, al ambiente. En el video hemos visto, y yo creo que muchos, que este cambio, yo donde vivo, mi ruido constante antes de esta pandemia eran los carros. Hoy en día oigo los pajaritos a cualquier hora, cosa que antes a lo mejor estaban, pero hoy la naturaleza ha vuelto a eso que está acá. Un tema de gestión empresarial, ver de diferentes formas las organizaciones, nos va a ayudar ahí. ¿Qué tenemos que afrontar? Y esto es bien importante, riesgos estratégicos y riesgos operacionales. ¿Por qué hablamos de riesgos estratégicos y operacionales? Porque si nos vamos a los riesgos estratégicos, impactan todo lo que tiene que ver con lo actual y lo futuro desde un punto de vista de capital, de mantener una respuesta, de reactivarse, atendiendo temas que pueden ser adversos o positivos, y operativos, porque hay procesos que se han parado y tenemos que reaprender a hacerlos. Las organizaciones van a tener que adaptarse a esto, a tener una planificación más dinámica, a ver cómo realmente automatizamos ciertos procesos. No significa que va a haber menos gente, pero es como ver la caricatura de los supersónicos, que sencillamente va a adaptarse a eso que está ahí y que hay procesos que se pueden automatizar en el día a día. Y hay organizaciones que van a tener que reinventarse y transformarse en este nuevo esquema que estamos viendo hoy. Estos riesgos, que son trabajadores que se enferman asociados a la patología del COVID o con otras enfermedades que pueden tener ahora, enfermedades que pueden ser laborales, sociales, psicosociales, entorno, ansiedad. Muchos de las personas que han estado en esta cuarentena ahora sufren de ansiedad, de estrés, de temor, de ver cómo nos vamos a enfrentar a esa nueva realidad. Si nos vamos a la organización, uno de los retos principales es las materias primas, los insumos. ¿Por qué? Porque se han cerrado fronteras, se han cerrado temas de empresas que ya no están generando una materia prima, un repuesto, y que eso nos va a traer una nueva planificación.
cambios en las necesidades de los clientes, porque hemos visto que esto nos ha ayudado a que realmente veamos qué queremos. Les puedo garantizar que mucha gente que antes no compraba online, ahora todo lo va a hacer online. Acá una de las reaperturas que empieza a partir de mañana son las tiendas, hablamos de ferreterías y otro tipo de negocios al por menor online, comprar ropa, zapatos, cualquier cosa. Muchas de esas cosas realmente nos van a tener que llevar a cambiar la estrategia de la organización, a ofrecer productos, a ofrecer cambios que pueden estar ahí. Insuficiencia de mano de obra, personal, porque puede darse el caso que si la empresa cerró, volver a abrir, empezar otra vez a conseguir a la gente, trabajar con eso. Las mismas logísticas. Hay clientes que perdimos porque cerraron, porque ya no tienen la capacidad económica de poder estar acá, y los temas de importaciones o exportaciones que se pueden ver afectados. Realmente este señor que está acá nos ha traído un cambio, nos trae el cómo nos vamos a reinventar para seguir, el que la organización tenga su misión y su visión y pueda lograrlo es el principal reto que tienen hoy en día las organizaciones. ¿Qué hacemos hoy en día? Un punto sumamente importante es no perder, porque una de las situaciones que tenemos hoy en día es pérdida de comunicación con clientes y empleados. Hay empresas que han cerrado y se olvidaron de los trabajadores. No les pasaron ni una comunicación al cliente. No sabemos qué ha pasado. Entonces, debemos asegurar que eso se reactive, que exista una comunicación constante hacia el trabajador, hacia el cliente. El cómo yo me voy a sentir es como cuando uno ahorita va al supermercado y yo a veces llevo guantes, pero todo lo que toco me echo alcohol y ahora tengo alergia hasta alcohol, porque cada vez que me echo, creo que me he echado tantas veces alcohol que uno le va como un toque. No puedes estar poniéndote en esos esquemas, hay que adaptarse a nuevas prácticas, a nuevas medidas. Uno de los impactos también es la paralización de las actividades. Hay plantas que se han parado, máquinas que tenemos que reactivar, hay negocios que van a tener que volver a empezar porque no es fácil parar una máquina y reactivarla tarda una semana, 2 semanas, 15 días. Eso es una nueva estrategia. Debemos reaccionar de una forma clara, activa. Fíjense que uno de los puntos para atender a eso es cómo va a ser este nuevo contacto físico con trabajadores y empleados. Cómo va a ser la dinámica cuando lleguemos al trabajo, cómo nos vamos a estar comunicando, cómo nos vamos a saludar. Muchos de los que están acá, hay países en los cuales llegan y lo primero es el besito de saludo, la mano, el abrazo, y eso hoy en día es una de las medidas o uno de los protocolos. ¿Qué medios vamos a usar para comunicarnos? ¿Qué sitio alternativo tiene el trabajador si no podemos reubicarlo porque la oficina en la que estábamos era pequeña? ¿Qué canales vamos a utilizar alternativos para entrega? Antes no ofrecíamos delivery y ahora lo llevamos, retiro. Las organizaciones tienen que ser ahora creativas en cómo van a hacer cada uno de esos puntos y cada una de estas situaciones. Algo que nos ha tocado aprender, yo creo que estas semanas hemos tenido de encierro, yo todas las semanas hago por lo menos 2 o 3 cursos en los cuales participo como oyente. He oído a mucha gente en diferentes países en donde realmente exponen estas situaciones, cómo reactivamos. Ahorita el que no quiere aprender es porque no quiere. Existen muchísimas herramientas y nos hemos alineado a esta versión. Pensar que íbamos a estar haciendo actividades como esta, donde nos estuviéramos reuniendo. En enero, si les decíamos, les decían, ay, ¿para qué? A mí me gusta ir a donde esté la gente, sentados, a hablar, y es válido. Pero sin embargo, ahora esta nueva modalidad, hay gente que lo va a querer hacer de esta manera, abordarlo de una forma activa. Fíjense que lo que buscan ahora con esto es como esta señora, una pantalla táctil, el ver, ¿verdad? Cómo vamos a buscar que la compañía tenga estabilidad, cómo nos alineamos a estos medios digitales. Hay quienes nunca habían oído de Zoom, de Teams, de Blue Jean, que son plataformas que se usan para conectarse, Skype, hasta el mismo WhatsApp. Entiendo que recientemente puso y ahora se puede hasta 8 personas estar en una conversación, en una llamada. Entonces es utilizar y sacarle provecho a estas herramientas para el cambio de la forma de cómo realizamos las actividades y las operaciones. Principales retos, de una forma bien resumida, el miedo al contacto va a ser una de las principales situaciones que nos vamos a poder encontrar en vista de que es algo de los que se nos ha hecho súper énfasis en todos los medios de comunicación, cómo gestionamos.
el adecuado uso de protección personal, cómo usamos la mascarilla, cómo la debemos poner, el no ponerse, el tocársela, nada más con que le digan a uno que no se toque la cara, inmediatamente uno está así como que constantemente. No te mueva la mascarilla, entonces te da calor. El que te tomen la temperatura. La última vez que salí fue la semana pasada y fui al súper a comprar un delivery en una panadería y a la farmacia, y en esos 3 sitios al menos 4 veces me tomaron la temperatura. Entonces yo decía, déjame ver si es constante o si está calibrado el equipo. Bueno, estaba en 35, 9, 36, 36,1, pero son reglas, el distanciamiento, la garantía de que podemos hacer actividades. Fíjense que yo pongo acá, ISO nos da herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nos da ISO a cualquier sistema de gestión? El poder entender el contexto, el que podamos identificar los riesgos a los que está expuesta la organización, el que aprovechemos esas oportunidades. Hoy en día tenemos que ver qué fortalezas tenemos, qué debilidades tenemos, qué amenazas se nos pueden presentar en el entorno, qué gestionamos como organización, qué vemos dentro de todos estos puntos que nos lleven a qué, a volver a una normalidad dentro de lo que es el día a día. Si nos vamos a qué es lo que tenemos que hacer, la continuidad del negocio es esencial. Definitivamente tenemos que ir a migrar a que hay que volver otra vez a esto. Debemos definir riesgos, un plan de riesgo, un contexto, analizar esos escenarios, ver cómo nos podemos recuperar, que no va a ser algo que vamos a hacer de la noche a la mañana, porque realmente va a llevar tiempo, va a llevar el manejo de la conciencia del trabajador, del industrial, del accionista, del dueño, de todas las personas. Vamos a tener que analizar los procesos, los equipos, los clientes, el cómo vamos a poder gestionar de forma adecuada, el cómo vamos a poder ver que realmente conozcamos esas herramientas, por ejemplo, esa parte tecnológica que muchos no estamos acostumbrados, cómo podemos de alguna manera ver eso, cómo nos vamos a ir a adaptar a ciertas herramientas de temas de comunicación, podemos grabar, podemos ver, podemos alinearlos a todo eso que en ocasiones antes no se pensaba en el día a día. Cambios y nuevas prácticas. ¿Qué tenemos que hacer? Tener planes de emergencia, un plan de emergencia que no sea nos vamos a ir a incendio, a tener lesionados, no. ¿Qué hacemos ante un manejo de crisis? Un plan de continuidad de negocio. ¿A qué vamos a estar enfrentados en los diferentes sectores? Porque si se fijan, no es lo mismo. Para el caso de las damas, muchas están desesperadas en que abran las peluquerías. Porque ayer, cuando dijeron cuáles eran los bloques, por ejemplo acá, y recuerdo que también lo vi en España hace como una semana que empezaron a abrir, todo el mundo preguntaba cuándo abrían, cómo iban a abrir, porque sencillamente están desesperadas. Hay quienes han llegado a las últimas técnicas de cortarse el cabello en su casa, han quedado, les hace falta que les arreglen las uñas, los pies, pero sin embargo, cada forma de manejarlo es diferente. Uno de los artículos que veía era el tener toallas, por ejemplo, toallas ahora descartables, guantes, separaciones. Si teníamos las sillas, es una silla sí, una silla no, diferentes formas de verlo, porque ese es un negocio que no es esencial, pero que la gente lo está esperando. El ir, a todos les gustaba ir a un restaurante y sentarse en el restaurante todos junticos, ver esos puntos y las filas. Es decir, realmente es ver las filas de ahora, cómo se va a hacer ahora cuando quieran, porque aunque nos hemos acostumbrado al delivery, a mucha gente le gusta salir a la calle. Es ir a ver cómo se van a encontrar, cómo van a saludar. Todos estos protocolos que nos llevan a la desescalada no van a ser fáciles, porque vamos a tener que reaprender, vamos a tener que trabajar con el tema de esos puntos y establecer normas. Y aquí el tema fundamental realmente sigue siendo cómo vamos a asegurar que la gente tome conciencia. Que tome conciencia, ¿por qué? Porque a veces estamos a ciegas y por más que se lo dicen a la gente, le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces es sumamente fundamental que tengamos esos puntos ahí. ¿Qué hacemos para estos cambios? Establecemos, y ahora es uno de los principales puntos en protocolo, formar un comité de seguridad, un comité de prevención
Ese equipo debe estar conformado por trabajadores que estén en la parte operativa, dirección. Ellos deben evaluar los riesgos, establecer un plan. Hay guías que ya están saliendo, hay checklists que están saliendo que se pueden usar, tablas en Excel, donde podemos hacer las diferentes verificaciones. Debemos establecer mecanismos de comunicación, el uso de herramientas, tecnologías. El teléfono se volvió muchas veces una herramienta hoy en día fundamental, aun cuando, fíjense que hay un punto importante, nos tenemos que desconectar a ciertas veces. La gente vive hoy en día, hay una estadística que saca y te dice cuántas horas estás al teléfono, pero debemos desconectarnos en algún momento porque esto también nos puede crear una adicción, nos puede generar cierto punto. Debemos centrarnos en crear planes de respuesta para todo lo que es la organización, actualizar los riesgos de manera constante porque cada organización es diferente y todos los días sale algo nuevo. Mantener el bienestar físico y mental de todos los trabajadores, hagan comunicaciones, las empresas, hay empresas que hacen reuniones, hay empresas que los invitan, hacen dinámicas, hacen juegos, están preparando diferentes actividades para que la gente se pueda aprender nuevas habilidades, aprender nuevas gestiones dentro de lo que es esta situación.